Bien, hermanos, pues vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 5. Solamente voy a leer el versículo 16, pero vamos a estar estudiando hasta el verso 26, del 16 al 26, pero vamos a leer solamente el verso 16 y luego vamos a estar repasando el resto de los versos o versículos. Entonces, déjenme leerles el verso 16. Dice la palabra del Señor así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vuelvo a leer el versículo, dice la palabra del Señor aquí. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, pues el Espíritu Santo es quien nos está diciendo que andemos en el espíritu y que no le demos gusto a la carne. El mismo apóstol Pablo pues hace una referencia ahí que la carne se opone contra el espíritu. Cuando las personas que tenemos el Espíritu Santo vamos a vivir en esa lucha. No queremos pecar, pero de alguna u otra cometemos errores, fallamos de alguna o de otra manera y el Espíritu Santo nos lo deja saber, nos lo hace sentir. Entonces uno pues se duele uno y le pide uno perdón al Señor. Y esa es la razón por que en el siguiente verso es lo que dice, se oponen para que no hagamos lo que nosotros queremos, lo que la carne le gusta. Entonces eso es lo que vamos a estar repasando, vamos a estar estudiando esto, pero vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre, estamos en su presencia y le doy muchas gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio que me da de compartir, Señor, estos versículos, de explicarlos. Ruego, Señor, que usted sea honrado, glorificado y que usted sea el que está o esté ayudándome a poder explicarlo, Señor, porque yo sin su ayuda pues no puedo, separado de usted no soy nada, nada puedo, pero Señor, con su ayuda, con su gracia, todo es posible. Se lo pido en el nombre de Jesús, las gracias le doy, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a estar viendo esto. El apóstol Pablo termina el pasaje que estuvimos estudiando la semana pasada. Quiero volver a leer los 3 versículos ahí porque el apóstol Pablo termina ese pasaje anterior con unas palabras muy importantes, muy alentadoras. En el verso 14 dice, porque toda la ley, en esta sola palabra se cumple, toda la ley de Moisés, tan solamente en esa palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una persona que ama a su prójimo, pues es porque el Espíritu Santo vive en él. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos tener amor hacia nuestro prójimo. Entonces, bueno, esto nos aclara que pues todo es por la gracia, por el Espíritu Santo. Entonces, estas palabras pues son muy alentadoras porque si usted siente amor hacia su prójimo, si usted no desea hacer algo injusto, si usted no desea hacerle daño a su hermano, a su prójimo, es porque el Espíritu Santo mora en usted. Así que el apóstol Pablo nos dice estas cosas bien importantes y nos está diciendo pues que toda la ley se cumple en el amor al prójimo. Luego en el verso siguiente, dice, verso 15, dice, pero si os mordéis, hay un pero ahí, hay un pero si os mordéis, o sea, si acaso hay contienda, y eso lo vamos a ver en las obras de la carne, las contiendas, los pleitos, todo eso. En otras palabras, les está diciendo a los Gálatas y a nosotros también, pero si os mordéis, dice, pero si os mordéis, hay un pero ahí, o sea, el morder está dando a entender si hablamos de nuestro prójimo, si lo estamos comiendo, si hay un cierto resentimiento en nuestro corazón y no podemos perdonar. Dice, y os coméis unos a otros, dice, mirad también que no os consumáis unos a otros. Muy importante lo que el apóstol Pablo nos está aquí enseñando. Luego, a través de todo este pasaje, a través de todo el pasaje, nos enseña lo que es el verdadero amor al prójimo.
Eh, en el versículo 13, también vamos a leer el verso 13 de ahí del capítulo 5 de Gálatas. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. El Dios, el Señor Jesucristo, nos ha dado la libertad, hemos sido libres. Dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, en otras palabras, o está aquí haciendo o cerrando, no dejando a nadie la duda de que, bueno, pues soy libre en Cristo, ya soy salvo, entonces ahora sí, como tengo la salvación, la vida eterna, puedo hacer todo lo que me venga en gana. Y eso no es lo que la Escritura nos enseña. Ahora, es muy cierto y muy claro que el que tiene el Espíritu Santo no va a pensar de esa manera, porque tiene temor, hay temor, y el Espíritu Santo nos redarguye cuando hacemos algo que va en contra de la palabra de Dios. Así de que entonces el apóstol Pablo, a través del pasaje que vamos a estar analizando, ahí nos enseña lo que es el verdadero amor hacia el prójimo. Y nos dice cómo se logra también, y eso es bien importante porque pues nos dice cómo es que logramos tener ese verdadero amor hacia nuestro prójimo. Y la respuesta pues es bien sencilla, solo por el poder del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas, por más que queramos. Es más, ni siquiera queremos. En realidad, una persona inconversa no ama lo que le conviene, tiene amor, un amor carnal, un amor egoísta, egocéntrico, quiero, pero el amor verdadero no existe, no está en el corazón de una persona sin el Espíritu Santo. El verdadero amor es solamente a través del Espíritu Santo. Entonces, en ese verso que leímos, por eso el apóstol le dice a los Gálatas, digo, pues andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Y para eso, pues, es necesario, o sea, tener ese amor, pues es andar en el Espíritu conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne. Y eso, pues, se hace manifiesto, se hace notorio a través del fruto del Espíritu Santo, y eso es lo que vamos a estar viendo en los versos siguientes, los versos 22 al 25, pero no lo vamos a leer ahora, eso lo vamos a ver enseguida. Ahora, el fruto, y esto es algo bien importante, algo que les voy a decir, el fruto del Espíritu Santo no es hablar en otras lenguas, como algunas personas lo creen. Yo sé que ustedes que me están escuchando en este momento no piensan así, no creen eso, pero hay muchas personas que sí creen así, y tal vez alguien me vaya a escuchar a través de las redes sociales, y me daría mucho gusto, y yo sé que Dios use esto, porque el fruto del Espíritu Santo no es hablar en otras lenguas, no es saltar, no es emociones o decir gloria a Dios, aleluya, como algunas personas piensan que porque gloria a Dios, aleluya, oh, eso es el fruto del Espíritu Santo, o cosas por el estilo. No. El apóstol Pablo, bien clarito, nos lo enseña ahí en los siguientes versos que vamos a estar viendo en un momento más, lo cual es el fruto del Espíritu Santo. Así que el apóstol Pablo dice que fuimos llamados a libertad, fuimos llamados a libertad. O sea que esa libertad en Cristo, y nosotros no estamos supuestos. Y muchas de las veces estas personas, gloria a Dios, aleluya, o que saltan, brincan y quieren hablar en lenguas que porque pues quieren imitar a otros que lo hacen, y lo hacen porque pues así les han enseñado y les han dicho que para demostrar que tiene el Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas y todas estas cosas. Pero nosotros, gracias a Dios, somos libres en Cristo. Eh, tenemos esa libertad de que no pensamos de esa manera. Sabemos lo que es el fruto del Espíritu Santo, y la primera característica del fruto del Espíritu Santo es el amor. Eso es lo que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 22, ahí comienza diciendo esto, y lo dice en 1 Corintios capítulo 13, y a través de toda la Biblia, el apóstol Pablo nos habla acerca de eso, y eso es lo que nos da la libertad en Cristo Jesús, es lo que nos da la libertad, porque tenemos paz, tenemos tranquilidad.
Ahora, el apóstol Pablo les aclara a los Gálatas y pues también a nosotros, porque el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros, que solamente no usemos la libertad, y aunque nosotros lo sabemos, que el estar en Cristo no es para pecar, o no es una licencia para pecar, lo sabemos, pero hay mucha gente que lo ignora, y tal vez será porque no les ha amanecido, porque no han nacido de nuevo, o porque les han enseñado mal. Usan esa libertad como pretexto para hacer las cosas que a la carne le gustan. La libertad en Cristo nos lleva a la santificación, y esto es algo bien importante. La libertad en Cristo nos lleva a la santificación, a consagrar nuestra vida a Cristo, a ser mejores, a humillarnos, a estar clamando al Señor. Señor, por favor, perdóname. Señor, ayúdame. Quiero ser mejor. Quiero amar a mi prójimo. Quiero ser humilde. No quiero ser altivo, altanero. Quiero ser humilde, Señor, y necesito, yo necesito, usted necesita, todos necesitamos la ayuda del Señor. Así que la libertad en Cristo nos lleva a la santificación. Lo contrario, que sería libertinaje, nos lleva a la perversidad. Por esa razón, el apóstol Pablo continúa escribiendo en los versos 17, dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, para que no hagamos lo que yo quiero, lo que a la carne le gusta, porque continuamos teniendo esta carne en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo va a luchar contra la carne. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso y decirle, Señor, por favor, ayúdame. En el verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, aquí más adelantito voy a explicar un poquito más de esto, porque el apóstol Pablo pareciera como que está poniendo en tela de juicio la salvación de los Gálatas. Y claro, pues él no conocía el corazón de ellos, como nosotros tampoco. Dice en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, no heredarán el reino de Dios. Alguien podría preguntar, bueno, yo soy salvo y yo tengo y eso lo puede uno escuchar de diferentes personas, yo lo he escuchado. Yo tengo la seguridad de mi salvación y yo no soy nadie para decirle, pues no eres salvo, o si eres salvo. Pero personas que viven en varias obras de estas mencionadas, o sea que puede ser que se deleiten o que las estén practicando y que no tienen ningún problema, no hay el sentimiento de culpabilidad. Las practican y no se sienten mal, se sienten bien, dicen, pues soy salvo. Yo tengo la salvación en Cristo, tengo la vida eterna y estoy seguro de la vida eterna. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Y qué sería de mí en la eternidad? A mí me da temor. ¿Qué sería de mí en la eternidad o después de esta vida, al morir? Si yo estoy practicando algo de esto y no tengo problema, no me siento culpable. ¿Qué pasaría? Bueno, el versículo 21, ahí el mismo versículo 21 nos da la respuesta. Dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Al parecer, el apóstol les habla a los Gálatas en los versos del 15 al 18, como si ellos no fueran salvos, o como si él está dudando de la salvación de ellos. No sé, pero en esos versículos del 15 al 18, porque en el verso 15 dice, pero si os mordéis unos a otros, en otras palabras, probablemente el apóstol Pablo sabía los problemas en los cuales ellos estaban metidos o en las prácticas de ellos.
Y parece ser como que el apóstol Pablo pone en duda la salvación de ellos. Y bueno, pues el apóstol Pablo, como nosotros, al igual que nosotros, no conocía el corazón de las personas. Solamente él se dejaba guiar por el fruto, como también nosotros. Nosotros vemos el fruto de las personas y eso nos lleva a dudar. Nos lleva a dudar de la salvación de alguien. Porque si la persona, y especialmente, no tan solo porque hizo algo, cometió el error, hizo algo, pues en algún momento cometió la falla o un error, en el momento uno no puede decir, bueno, esta persona no es salvo. No, no, no. Cuando una persona continúa y hasta se le puede decir, digo, si acaso da la oportunidad o se pone de manera, o si el Señor le pone a uno que se lo diga, y la persona dice, no, pero yo soy salvo, yo me siento bien, no, yo no tengo problema con esto. Sí, o la persona, a mí, esto yo lo he experimentado, le he preguntado a una persona, ¿usted sabe lo que dice la Biblia al respecto de lo que usted está practicando? Sí, sí, claro, yo lo sé. Ah, bueno. Entonces ya no tengo más nada que decir, porque si está practicando un pecado que la Biblia lo condena, como aquí, y él lo sigue haciendo y ya sabe lo que la Biblia dice y no tiene problema, lo sigue haciendo, pues ¿qué yo puedo decirle? Y modo que yo le decir, mira, te vas a ir al infierno, si ya lo sabe. Aquí la palabra de Dios es muy clara, muy dura, muy fuerte, pero a la vez también nos da el consuelo en los siguientes versos, pero es fuerte, es dura. En el verso verso 15, vamos a volver a leerlos, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, o sea, que no se destruyan entre ustedes mismos. Y luego dice, digo, puedes andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados, el apóstol Pablo aquí, a este versículo me parece algo muy importante, le dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En otras palabras, si sois guiados por el Espíritu, pues sois salvos. Es el Espíritu Santo quien está en ustedes. Porque de esa manera quedan libres de la ley. De lo contrario, pues quedan convictos bajo la ley. Porque lo contrario al verdadero fruto del Espíritu Santo es satisfacer los deseos de la carne. Y la persona queda convicto bajo la ley, porque no tiene al Espíritu Santo. Por esta razón el apóstol Pablo les presenta cuál es el fruto del Espíritu y cuáles son las obras de la carne. Y hace la gran diferencia. Una diferencia pues totalmente abismal, que pues unas obras van a las personas que practican las obras de la carne están destinados a ir al infierno, a menos que se arrepientan, le pidan perdón a Dios y acepten a Jesucristo como Señor y Salvador para que experimenten el nuevo nacimiento. Estas personas que viven en la práctica de la carne, pues hay una condenación porque el apóstol Pablo hace la aclaración que con los que viven en la práctica o en esa práctica de la carne están sentenciados. Es una sentencia a no entrar al cielo, de no entrar al reino de Dios, una sentencia de muerte eterna. Ahí vemos la diferencia, la gran diferencia con toda claridad de una persona que tiene al Espíritu Santo a una que no lo tiene. De los versos que leímos hace un momento, del 19 al 21, y luego vamos a leer el fruto del Espíritu. Ahora, dice, más el fruto del Espíritu, y comienza diciendo, es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien importante lo que el apóstol está diciendo. O sea, los que practican las obras de la carne, pues están bajo condenación. Lo dice el Señor, lo dice el Espíritu Santo.
Y los que están practicando tienen en sí, en ellos, el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, pero cuál es el amor, el gozo, la paz y la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todas estas características, pues es obra del Espíritu Santo. Los primeros están bajo condenación, los segundos, para ellos no hay ley, y eso nos da a entender que pues es porque el Espíritu Santo mora en ellos, mora en nosotros. Hemos experimentado el nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas, y eso es por la puritita gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, estas personas que somos de Cristo, los que ya somos de Cristo, estamos supuestos a crucificar nuestra carne. Ahora, el apóstol Pablo dijo algo bien importante, y ahí en la misma epístola a los Gálatas dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, déjenme ver qué dice exactamente, no quiero decir algo que no es, dice, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo no quiero seguir manejando mi vida. Yo no quiero seguir viviendo en la carne. Yo quiero que sea el Espíritu Santo el que tome el control 100% de mi vida. Ahora, esto es bien importante porque si tenemos el Espíritu Santo, hay una lucha, pero también depende de mí, depende de usted, depende de cada uno. Si yo quiero seguir guerreando contra el Espíritu Santo, si quiero seguir yendo en el camino o llevarle la contraria al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a tener que estarme disciplinando, va a tener que estarme, se va a tener que estar de alguna manera contristando, y no voy a sentir ese gozo, no voy a sentir esa paz, no voy a sentir ese amor como debe de ser. Y el Espíritu Santo va a tener que estar luchando con mi persona, con mi ser, con mi mente, para que yo aprenda. Tengo que aprender a humillarme, a ser humilde y decir, Señor, yo no puedo doblegar esta vida, este cuerpo, este ser delante de ti, Señor, por favor, ayúdame. Pero tenemos que pedirle, tenemos que humillarnos, tenemos que orar. Y Señor, pon guarda mi boca. Señor, pon guarda a mi vida. Ayúdame, Señor, porque quiero someter mi vida a ti. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Quiero que tú vivas mi vida, que tú seas quien manejes mi vida. Y eso ya depende de ti y depende de mí. Versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, en otras palabras, si tenemos el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo mora en mí, dice, andemos también por el Espíritu. O sea, esto ya es decisión tuya, decisión mía. Aunque el Espíritu Santo está en mí, pero yo sabré si quiero seguir llevándole contrario al Espíritu Santo. No quiere decir que voy a perder la salvación, no quiere decir que voy a demostrar de que, bueno, voy a pecar, voy a hacer cosas que no son agradables a Dios. No quiere decir que no soy salvo, pero voy a tener que vivir en esa lucha constantemente. Señor, perdóname, Señor, perdóname. Cuando yo puedo vivir una vida que demuestre más el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Así que el verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, si el Espíritu Santo está en mí, andemos por el Espíritu. Dice el verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros,
envidiándonos unos a otros. En otras palabras, bueno, si tenemos el Espíritu, nos manda a andar en el Espíritu y también nos manda a evitar la vanagloria. Porque en algún momento el diablo viene y mete en nuestra mente la vanidad, la vanagloria, y pues el Espíritu Santo se contrista. Si el Espíritu Santo está en nosotros, se va a contristar. Ahora, ¿cuál es esa vanagloria? Los sinónimos de vanagloria son vanidad, jactancia, presunción, engreimiento, o sea, orgullo, el orgullo, el yo, la soberbia, envanecimiento, fanfarronería, petulancia, altanería, todo eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, evitemos la vanagloria, evitemos esa vanagloria, porque eso trae pues contienda entre hermanos, nos irrita, nos irritamos unos a otros, dice la siguiente parte del versículo 26, irritándonos unos a otros, y trae envidias. O sea, esto deriva, esa vanagloria, esa jactancia, esa presunción, ese engreimiento, yo, y después de yo, y en lugar de ser humilde, lo contrario a la humildad, pues esto deriva contiendas, deriva envidias. Por esta razón el apóstol Pablo nos dice: andad en el Espíritu y no le des gusto a la carne. Andad en el Espíritu, en el verso 16, el primero que leímos, el verso del capítulo 5, verso 16 de Gálatas, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para la persona que no tiene el Espíritu Santo, pues necesita arrepentirse, necesita pedir perdón y necesita aceptar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Para que al experimentar o tener la experiencia del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo venga a la vida de la persona y Él es el que nos ayuda. De ahí, pues comienza la santificación, porque de ahí comienza ese proceso de comenzar a ser cada día mejores. No es que no vamos a tener luchas, no es que vamos a ser perfectos, no, pero al transcurrir el tiempo, el Espíritu Santo va cambiando nuestra vida, va transformando nuestra vida a través del Espíritu Santo, a través de la lectura bíblica, a través de predicaciones, a través de enseñanzas bíblicas. Él va obrando en nuestra vida y va mejorando nuestra vida. Pero también de mí depende, de nosotros depende, si nos humillamos y estamos más en su presencia, porque si estamos muy afanados en otras cosas y no le damos tiempo a la oración, a la lectura bíblica, el crecimiento pues se convierte muy letal. A veces yo estaba pensando por qué el Señor algunas personas los llama a hacer grandes cosas y a otros no nos llama a hacer grandes cosas, otros menos. Depende el deseo que yo tenga, el deseo de buscarle, el deseo de estar en su presencia. Dios honra a los que le honran y Dios unge a las personas o los llena del Espíritu Santo a aquellas personas que nos humillemos delante de su presencia. Que Dios nos ayude a poder mejorar o a permitirle más bien. Eso es, mejorar nosotros no, a permitirle al Espíritu Santo, a permitirle al Señor que mejore en nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de que el Señor regresa. Estamos en un proceso. Pero de nosotros depende si lo hacemos más lento, lo hacemos más rápido. Y eso no es porque corramos, sino porque nos humillamos delante del Señor, le pedimos: Señor, ayúdame a someter esta carne que es contraria al Espíritu Santo, como dice ahí en el versículo 17, que se oponen entre sí. La carne y el Espíritu se oponen y hay una lucha. Así es de que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por su amor.
Y gracias por su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.